He estado platicando con ustedes durante estos días sobre ese verso tan especial que me llamó la atención de cuando Jesús habla en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y tengo que reconocer que nosotros el problema que tenemos es que escuchamos mucho y tal vez hemos oído miles de mensajes, pero practicamos poco. Es la norma, creo, de todos. Y entonces, de pronto, la vida nos enfrenta a dificultades, nos enfrenta a vientos, nos enfrenta a conflictos, y ahí nos damos cuenta que el éxito o el fracaso que hemos tenido ha sido por oír y no practicar. Pero en Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús está culminando el sermón del monte. Y hay que revisar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 todo lo que Jesús aconsejó que nosotros debemos practicar para ser considerados una persona sabia, que edifica su casa sobre la roca y que a pesar de las dificultades, que a pesar de los conflictos que la vida misma nos presenta, después de esos conflictos podamos nosotros ver que nuestra casa permanece firme y que no fue destruida. Y entonces estudiábamos, los que han estado escuchando y prestando atención, escuchábamos nosotros algunos, quizás analizando cada mandamiento, podíamos nosotros sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, cuando estudiamos el mandamiento de Mateo capítulo 5, verso 21, donde Jesús dijo, no matarás, sacamos la conclusión que lo que para ser sabio teníamos nosotros que cuidar primero nuestras palabras, cuidar nuestras palabras. Luego analizamos nosotros otro mandamiento, el no cometerás adulterio. Entonces dijimos que teníamos que cuidar nuestros ojos y nuestros ojos. Fíjense cómo son cosas tan prácticas, tan sencillas, pero que van cimentando nuestra estabilidad en Dios y que de alguna manera también por no hacerlas hemos tenido conflictos, me estoy incluyendo, todos como seres humanos hemos tenido conflictos. Luego analizamos otro mandamiento que fue el mandamiento de no, oíste que fue dicho, cualquiera que no esté conforme con su mujer le dé carta de repudio, y estudiamos que Dios aborrece el repudio y que entonces tenemos que cuidar o mantener nuestro matrimonio. Fíjese, cuidar mis palabras, cuidaré mis ojos, mantendré mi matrimonio. Y me recuerdo que el domingo que platicábamos sobre otro mandamiento, ese mandamiento que dice en Mateo 5:33, también habéis oído que no jurarás falsamente. Dijimos, tenemos que hablaré siempre la verdad. Son cosas sencillas, pero muy profundas para mantener una estabilidad y ser considerado por Dios como un hombre sabio. Vamos a repetir entonces. Un hombre sabio es un hombre que cuida sus palabras. Un hombre sabio es un hombre que cuida sus ojos, que mantiene su matrimonio, que habla la verdad. Y hoy vamos a hablar sobre el otro mandamiento. Esto es muy importante porque leemos nosotros en Mateo 5:38 al 39, dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mire, esto hay que entenderlo, ojo por ojo y diente por diente.
Jesús dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y vamos a ver que ahí en Mateo capítulo 5, verso 38, se dan instrucciones. Jesús está dando instrucciones que son realmente para muchos difíciles. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla de diestra o derecha, vuélvele también la otra. Y el que quisiere ponerte a pleito, me gusta mucho esta versión, el que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare, que te pusiere a cargar por una milla, ve con él 2. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjese cómo Jesús aquí nos da instrucciones que nosotros debemos de poner en práctica. Pero yo quiero adentrarme un poquito porque hay algunas preguntas que me hice en relación a estas instrucciones. Lo primero que vamos a decir es que dice que no hay que resistir al malo. Ahora, la palabra resistir, cuando nosotros vamos a la palabra resistir, que en el griego es ansistemi, así se dice esa palabra, resistir quiere decir pararse en contra, así como está aquí, pararse en contra, oponerse, contradecir, resistir, hacer frente, ser hostil hacia algo, rebelarse. Fíjese que el Señor dice que no hay que resistir al malo. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, pon la otra. Qué difícil. Si alguien toma de ti tu vestido, dale también la capa. De pronto surgen algunas preguntas. ¿Cómo? Entonces quiere decir que el Señor está diciendo que debo dejarme que me hagan lo que quieran. Y vamos a entender eso, vamos a comprenderlo, porque el mandamiento que se dio, y ustedes van a leer en su casita ahí conmigo, en el tiempo de la ley de Moisés, en Éxodo 21, 23 al 25, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley de Moisés. ¿Qué está haciendo esa ley? Llevando una medida de justicia. Levítico 24, 19 al 20 lo repite y dice, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se le hará a él. Justicia, es una ley justa, una ley espiritual. Deuteronomio 19, 21 dice, y no perdonará tu ojo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esta ley tenía como propósito, fíjese usted que esta ley tenía como propósito 2 cosas. Primero, quitar la venganza de la mano de los particulares, porque tenían que mediar los jueces, tenían que mediar los que estaban en eminencia gobernando Israel, analizar el caso y ejecutar la sentencia. Pero decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley tenía como propósito que los magistrados dieran un fallo que no excediera los límites de la justicia. Porque Proverbios capítulo 20, verso 22 dice, no digas yo me vengaré. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa actitud de venganza? Por ejemplo, alguien ha sido ofendido, a alguien le hicieron algo.
Y el consejo es, pues hazle tú lo mismo. Si tú me hablas, yo te hablo. Si no me hablas, no te hablo. Ni esa actitud es una actitud. Yo quiero que usted vaya conmigo poco a poco hilvanando los pensamientos para que veamos que hay una profundidad muy hermosa en esta situación. Porque el mundo está lleno de resentimientos. Hoy escuchaba, por ejemplo, al presidente Trump. Creo que era una repetición de su mensaje de anoche, pero él decía esto: yo haré que China pague lo que hizo con el coronavirus. ¿Será justicia o será venganza? Nosotros, los seres humanos, por lo regular, cuando nos hacen algo, sobre todo hemos tenido el caso de matrimonios donde uno hace algo malo al otro y la suegra, el consejo es, pues véngate. Pues así lo que te hizo, hazle. Y entonces estamos llenos de ese sentimiento de venganza. Me recuerdo que uno de los actores que ya falleció, muy populares, decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. Y creo que tenía mucha razón, porque en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 22 dice: no digas yo me vengaré, o sea, pagaré mal por mal. Espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 24, 29 dice: no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 25, 21 al 22 dice: si el que te aborrece, si el que te odia, si el que no te quiere, tuviere hambre, oiga esto, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Y esto hay que entenderlo. Hay que entender que la venganza, que la palabra del Señor, más adelante vamos a ver que Dios dice: deja mía es la venganza. Nosotros como seres humanos estamos expuestos siempre a cometer errores. Y podemos ofender. Si alguno no ofende de palabra, dice la Biblia, es un hombre perfecto. Pero a veces hay personas que son malas, que les gusta hacer lo malo, que odian, que tienen resentimientos fuertes y sin causa, como en el caso de Jesús, que lo odiaron sin causa. Y entonces la palabra del Señor determinaba que si había esa ofensa, a la luz de estos versos que leímos, entonces la indicación de ojo por ojo era una protección no solo para el agresor, el que hacía el daño, de no sufrir más de lo que había hecho. Es decir, aquí hay un equilibrio en la justicia. Así como es la agresión, así debe ser el castigo, no más que la agresión. O sea, por eso es ojo por ojo. Pero quizás en un momento a alguien le sacaba un ojo al hijo y el papá lo que quería era matar al otro. Entonces la agresión había sido el ojo, pero el papá quería matarlo. Es decir, la venganza excedía, el castigo excedía a la falta. También eso de ojo por ojo, diente por diente, que ya dijimos que era una protección para que el agresor no sufriera más de lo que había hecho, también era una protección para que el vengador, que había un familiar que se vengaba, no se llenara de violencia y excediera el castigo. Cuando nosotros leemos a Jesús, Jesús dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis. Y ya dijimos que resistir, fíjese que resistir quiere decir pararse en contra, oponerse, contradecir,
hacer frente, ser hostil, rebelarse. Entonces Jesús dice, no resistan al malo. Y aquí es donde algunos dicen, bueno, pero entonces ¿qué? Voy a dejar que el malo venga y haga conmigo lo que quiera. Y tenemos que entender esto. Cuando nosotros vemos de resistir, vamos a hablar que en el Antiguo Testamento había lo que la justicia daba acceso al vengador. Pero repito, el castigo tenía que ser similar al agravio. Es decir, si aquel me robó $10, pues el castigo era que yo le robe $10. Pero nosotros como seres humanos, si alguien nos hace algo, somos dados a castigar más y a determinar un castigo tan agresivo que destruye completamente al que hizo la falta. Entonces ahí ya estamos fuera de los límites de la justicia divina. La justicia divina es justicia. Va a pagar a cada uno conforme su obra. Va a darle a cada uno conforme a lo que ha hecho. Es decir, Dios, que es el Dios de la justicia, que es un Dios equitativo, va a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que van a haber grados. Y hemos aprendido en Jesús que Él nos ha enseñado que hay 3 grados de condenación. Y eso lo vimos en los estudios anteriores. Entonces, ¿qué significa resistir al malo? En el Nuevo Testamento, resistir también es sinónimo de castigar. En el Nuevo Testamento, fíjese usted que el vengador en el Antiguo Testamento era un familiar del agraviado. Pero en el Nuevo Testamento Dios reguló que el vengador es el gobierno civil. Ese gobierno que está puesto por Dios. Y aquí tenemos nosotros que adentrarnos en un punto muy importante, porque ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Por qué Dios estableció un gobierno? En Romanos capítulo 13 dice que las autoridades son puestas por Dios y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y allí en Romanos 13, voy a resumir un poquito porque eso lo puede leer despacio, dice que los magistrados o las autoridades son servidores, ministros de Dios para nuestro bien. Óigame, si las autoridades entendieran, yo me recuerdo la experiencia de un pastor, él me contó la experiencia, él va en su carro, el límite de velocidad eran 65 millas por hora y él iba a 90 millas. Yo creo que a 90 millas ya el ángel está nervioso y Satanás se bajó hace rato. Y cuando él va a 90 millas, de pronto la policía lo para. Esto es una historia real, esto sucedió en Texas. Cuando el policía llega con el conductor, le dice, ¿cuál es tu prisa? ¿Por qué vas tan rápido? Y él le dijo, perdón, si es cierto, voy demasiado rápido, es que tengo una campaña evangelística que hacer y ya voy tarde. Y entonces le dijo, oh, eres ministro de Dios. Sí, le dijo, soy ministro de Dios, le dijo, y necesito llegar. Con mayor razón le dijo, te voy a multar. Porque el policía le dijo, yo también soy ministro de Dios. Y como ministro de Dios, yo debo cuidar que tú no te mates para que tú puedas ministrar la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús, aquí está tu ticket. No corras porque es mi responsabilidad cuidarte para que sigas predicando. Qué lección, ¿verdad? Una lección tremenda. Cuando me lo contó dije, wow. Ese policía tenía claramente en su conciencia y en su corazón que era un servidor de Dios. Ahora yo quisiera decir algo. Yo sé que estoy predicando a la iglesia, pero
Tendrán los policías, tendrán los jueces, tendrán los gobernadores, tendrán los senadores conciencia de que son servidores de Dios. Ellos van a dar cuenta delante de Dios. Fíjese que la Biblia habla que va a llegar un día donde todos vamos a compadecer ante el juez divino y cada uno va a dar cuenta de sus obras. Ahora, Dios estableció las autoridades y dice claramente en Romanos 13 que las autoridades son ministros de Dios para nuestro bien. Es decir, yo quiero pensar, sé que estoy en Estados Unidos. Estados Unidos se caracteriza por cierta moralidad y cierta justicia y cierta, diríamos, no corrupción en las autoridades, aunque siempre hay. Pero, ¿y qué de nuestros países? Donde la policía te asalta, donde la policía te extorsiona, donde los que están en autoridad, en lugar de buscar nuestro bien, buscan su bien. Y no importa, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Por eso cuando una de las verdades del Evangelio fue cuando Pablo disertaba sobre la justicia delante de Festo y de Agripa, los ponía nerviosos. Porque ellos, fíjense ustedes qué interesante, que a Pablo lo juzgaron y vieron que Pablo era inocente. Pero no lo soltaban, dice la Biblia, porque ellos esperaban que Pablo les soltara un poquito de dinero. Y Pablo, tengo que reconocer que es una lección para todos nosotros los mexicanos y los centroamericanos, que estamos acostumbrados a arreglarlo todo y eso es fraude delante de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene conciencia de que está puesta por Dios, es un ministro de Dios para nuestro bien. También dice Romanos 13 que el rol del gobierno es llevar la espada porque es un vengador para castigar al que hace lo malo. Pero ahora estamos viendo que las autoridades están castigando a los que hacemos lo bueno. Por ejemplo, el no permitirnos reunirnos para buscar de Dios. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que podamos estar acercándonos al Señor y orando por ellos? Y sin embargo, hay falta, es decir, el mundo de hoy, lo digo con mucho dolor en mi corazón, pero es un mundo que cada día se está corrompiendo más. Y podría hablarles de algunos ejemplos de aquí de Estados Unidos que me abstengo de decir. La espada la espada representa el castigo, la muerte de los criminales. ¿Qué pasa hoy en día con nuestra justicia en el mundo? Que ahora el criminal es defendido. El malo es defendido y el que en un momento dado se defiende es acusado como agresor del malo. El gobierno debe de reconocer o debe de saber que Dios los puso y ellos van a dar cuentas, el alcalde va a dar cuentas, los concejales van a dar cuentas, los gobernadores van a dar cuentas. Sí, posiblemente ellos no tengan conciencia, pero un día estarán delante de Dios dando cuenta de lo que hicieron cuando estuvieron en autoridad. Yo sé que es un tema un poquito difícil, pero hay que entender por qué a veces nos dan ganas de vengarnos. ¿Por qué la gente se quiere vengar? Porque las autoridades no cumplen con su papel. No están para castigar al bueno, sino al malo. Y entonces dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 17, dice que hay que someternos a los gobernantes como a los enviados por ellos para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Muy pocas veces se ha visto que las autoridades digan, qué bien que están orando por nosotros, qué bien que están haciendo las cosas correctas. Mire, hasta los noticieros por lo regular nunca dan noticias de cosas buenas, solo cosas malas. Son noticias que buscan de muerte, de robo, pero ¿y lo bueno que hacemos? Nunca lo sacan a luz. Y una de las de las responsabilidades de las autoridades, dice Romanos capítulo 13, dice que es, perdón, Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 17, dice que es castigar a los malhechores y dar alabanza a los que hacen el bien. ¿Alguna vez te ha parado un policía y te ha dicho, te felicito porque estás manejando correctamente? ¿Alguna vez yo me recuerdo cuando inauguramos el templo, creo que fue hasta con un poquito de dificultad que tuvo que reconocer el alcalde de Downey que habíamos hecho algo bien hecho? Porque la idea que tenían era que nosotros, los hispanos, comenzamos las cosas y las dejamos a medias. Y por eso no querían permitir que hiciéramos lo que hicimos. Pero la autoridad debe reconocer a los que hacen lo bueno y castigar a los que hacen lo malo. Y entonces la pregunta, porque ahí dice Jesús, no resistas al que hace lo malo. Entonces la pregunta es, ¿debo dejarme que hagan lo que quieran los malos? Piense usted, por ejemplo, en un ladrón que va a llegar a su casa, que entra a su casa, que es malo, que lleva un arma en la mano, y que de pronto usted dice, no, pero la Biblia dice que no lo resista. Entonces usted como buen cristiano le dice, señor ladrón, mire, puede llevarse lo que quiera, no hay problema. Aquí tengo mis ahorritos debajo del colchón también si los quiere. ¿Es esa la actitud del cristiano? Y la respuesta es no. Note bien, Jesús lo dijo. Pregunto, ¿somos llamados a defendernos? ¿A defender nuestra familia, nuestras posesiones y nuestra vida? ¿O somos llamados a dejarnos? Y hay que entender por qué Jesús dijo, no resistáis al malo. Mateo 24, 43, Jesús mismo dijo, esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a qué hora va a llegar el ladrón, a qué horas va a llegar, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces quiere decir que resistir al malo no es dejarme que hagan lo que quieran conmigo, sino que en los versos siguientes debemos entender, vamos a leer ahí que en ese pasaje Jesús mismo está aclarando y dice, mas yo os digo, no resistáis al que es malo, o al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla, vuélvele también la otra, y a quien quisiera, y aquí está el punto, a quien quisiera ponerte a pleito. Está hablando de no resistir cuando quieren llevarnos a un pleito, a un juez, a una situación de pleito. Al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Vamos a poner un ejemplo. Alguien dice, hey, compramos un carro. Y tú pones $1,000, yo pongo 1,000, pero uno es bueno y otro es malo. De repente el malo dice, no, el carro es mío, es mío. Y si no, vamos al juez. Entonces el cristiano dice, ahí hay un pleito. Dice, no, ¿sabes qué? Ahí está, es tuyo. Porque lo que está diciendo el Señor es, en este pasaje, lo que está aconsejando es, evita los pleitos. ¿Quieres ser un hombre sabio?
Evita los pleitos. Pero ¿cuántas veces en lugar de evitar los pleitos, provocamos los pleitos? ¿Sabe por qué muchos? Me recuerdo cuando hablábamos de los divorcios en el matrimonio, una de las causas, la segunda causa de divorcios en Estados Unidos son las discusiones. ¿Se imagina usted? Y yo no quiero tocar sensibilidad, pero ¿cuántas veces nuestros hijos nos han visto discutir, pelear? Y los niños asustados porque papá le tiró un zapato a la señora y la señora le tiró un sartén. Yo recuerdo el día que platicaba con mi amigo, lo invité a comer allá a un restaurante y le vi una mancha aquí. Lo he contado muchas veces. Y yo le pregunto, óyeme, ¿qué te pasó? Y me dice, pues mi esposa me pegó un sartenazo. Y le dije, no puede ser, yo conozco a la esposa, es intercesora, es una mujer, era diaconisa de la iglesia, era una mujer noble. Y le dije, no puede ser, ¿y por qué te pegó un sartenazo? Y me dijo, solo porque le pegué una patada, fíjate. Y los hijos ven eso. Entonces, nosotros debemos saber que el Señor dice, fíjese lo que el Señor dice, aquí vamos a pelear contra algo, contra el espíritu, porque quiero que observemos esto. Vamos a pelear contra el espíritu, aquí voy a escribirlo, el espíritu de venganza. Póngale cuidado a esto. Esto es lo que el Señor está diciendo. Cuiden, no resistan al malo, eviten los pleitos. Tan es así que dice en el verso 41, que cuando voy a leer el verso 41, por favor, observe lo que dice en ese verso, dice, Jesús hablando en el verso 41, dice, y a cualquiera que te haga cargar por una milla, ve con él 2. Eso quiere decir, los soldados romanos tenían por derecho decirle a un civil, carga mi equipo por una milla. Entonces, de pronto, era la ley. Por ejemplo, por eso agarraron a Simón de Cirene y le dijeron, carga la cruz. Y estaba obligado por una milla. Pero Jesús dijo, si alguien te pide, si un soldado, pensando en los soldados, te hace cargar una milla, ve con él 2. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, mira, quieres ser un hombre sabio, evita los pleitos. Y segundo, cuando seas obligado, dice, muestra una actitud de servicio mayor que una actitud de obligación. En otras palabras, nuestra actitud de servicio debe de exceder o ser mayor que nuestra obediencia legal. Evita los pleitos. Y yo quiero que piense conmigo cuál es nuestra actitud de servicio. Y luego en el verso 42 dijo, el que te pide, dale, el que te pide prestado, no le des la espalda. En otras palabras, le dice, sé generoso y ayudador. Voy a ver lo que el espíritu de venganza, lo que quiere es que yo actúe con pleitos. Segundo, que yo no tenga una actitud de servicio. Y lo tercero, que no sea generoso. Ahora, vamos a ir a este punto. Fíjese usted que como esto es un reino espiritual, nosotros como hijos de Dios manifestamos quién es nuestro Padre. Por eso en Juan dice que el que miente es del diablo. Cuando nosotros vemos a la gente que actúa en un momento dado con pleitos, con agresión, con deseo de venganza,
Ellos lo que están manifestando es el desconocimiento de qué espíritu y a qué reino pertenecen, o quién es su padre y cuál es el reino que tienen. Lo voy a explicar. Un día Jesús va hacia Jerusalén y va con los samaritanos, y dice la Biblia que los samaritanos los rechazaron. Rechazaron a los discípulos. Eso usted lo encuentra en Lucas capítulo 9 del verso 51 al 55. Rechazaron a Jesús. Y entonces Pedro, me parece, Juan y Jacobo, que eran los hijos del trueno, cuando los samaritanos no recibieron a los discípulos de Jesús, ellos querían actuar con un espíritu vengativo. Y entonces le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego así como Elías? Miren, de pronto ellos se ven ofendidos porque rechazan a Jesús. Yo me recuerdo, por ejemplo, hace años nuestro grupo de evangelismo incursionaba mucho aquí, al otro lado de la frontera, y uno de nuestros hermanos se puso a evangelizar a un cholito del otro lado de la frontera. Le decía: Cristo te ama. Y el cholito, muy abusivo: no me hables de ese Jesús, que no. Y así contradiciendo todo lo que el hermano le decía. Y el hermano le dijo: mira, es que si tú no aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Y entonces el cholito le dijo: ay, ¿a ti qué te importa? ¿Qué me voy? Y entonces se enojó el hermano y le dijo: bueno, pero si no quieres, también vete al infierno. Y el cholito le dijo: pero no te enojes, lagañoso, porque usaba lentes. Y eso lo enojó. Y le empezó a decir de cosas porque se sintió ofendido. Porque sintió que lo golpearon. Aquí voy al punto. Jesús nos enseñó a nosotros que nuestra actitud ante el golpe, ante la injuria, ante los que nos quieren poner a pleito, va a reflejar de qué reino somos y de qué espíritu somos. Por eso, cuando los discípulos de Jesús vieron que los samaritanos los rechazaron, ellos dijeron: ¿quieres, Señor, que hagamos caer fuego del cielo? Y Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, el espíritu de venganza es el espíritu que quiere destruir por una ofensa, y es el espíritu que hace que las personas quieren que los hombres paguen por los errores que cometen, pero los quieren destruir. Pregunto: ¿cuál sería el castigo por rechazar a Jesús? Pues de perder la bendición de su presencia. Los samaritanos van a recibir a Jesús. No, bueno, ustedes se la pierden. Es la presencia del Señor y la bendición de Él. No, pero Juan y Jacobo lo que querían era exterminarlos. Pregunto: ese espíritu de venganza, ese espíritu de venganza que nos lleva a pleitos, a una actitud fuera de servicio, a una actitud de no ser generoso, refleja el espíritu del reino de las tinieblas. Yo sé que voy a tocar ahora puntos difíciles. Si a ti te ofenden y tú respondes con mal, estás reflejando a qué reino perteneces. Si te golpean y tú golpeas, estás reflejando a qué reino perteneces. Ahora veamos la actitud de Jesús. El ejemplo que Jesús dejó. Fíjese que, por ejemplo, Jesús sí resistió a los malos. Porque
usted va a encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, verso 12 al 13, que Jesús llega al templo, agarra un lazo y saca a todos los que estaban haciendo de la casa de oración cueva de ladrones y mercado. Pero esas acciones no fueron realizadas con odio, ni con espíritu vengativo, sino por el celo de los santos. El celo de que lo que Dios ha establecido lo usemos para lo que Dios ha establecido. En Mateo capítulo 23, verso 1 al 39, nosotros vemos a Jesús también resistiendo a los religiosos, marcando el error de la religiosidad en la enseñanza, pero corrigiéndola a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que resistir es pararse en contra, es oponerse, es contradecir, es ser hostil, es rebelarse. Jesús se rebeló contra los que hacían del templo una cueva de ladrones, también contra el espíritu religioso. Pero cuando Jesús fue atacado, cuando Él fue golpeado, cuando Él fue escupido, cuando Él fue coronado de espinas, cuando incluso fue muerto, mire la actitud de Jesús. Dice la Biblia, Mateo capítulo 26, verso 67, que cuando le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas y lo herían, no respondió con mal. Qué interesante. De pronto entonces voy entendiendo que nuestras actitudes, por eso dice, oíste que fue dicho ojo por ojo. En otras palabras, véngate, sé vengativo. Y Jesús dice, no, deja eso al Señor. Manifiesta de qué reino tú eres. Manifiesta, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino. En Juan capítulo 18, verso 22 al 23, cuando Él le respondió al sumo sacerdote y le dijo, pregunta a los que me han escuchado, le pegaron a Jesús. Y yo cuando yo leí esto, mis ojos se llenaron de lágrimas y dije, Señor, perdónanos porque ese hombre, ese alguacil que te golpeó, no sabía a quién estaba golpeando. Y sin embargo Jesús dice, si he contestado mal, ¿por qué me golpeas? Jesús no lo golpeó. Jesús no le regresó. ¿Qué actitud más maravillosa cuando uno encuentra gente que cuando lo quieren poner a pleito, evita los pleitos. Que cuando le pelean algo ahí a pleito, no, ¿sabes qué? Mejor quédate con todo. Eso está revelando de qué reino somos. Eso está revelando de qué espíritu somos. Cuando los soldados le pusieron la corona de espinas en su cabeza y se burlaban de él y lo abofeteaban, él no los ofendió, no los maldijo, no profirió palabras contra ellos. Incluso cuando le crucificaron, ¿sabe qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué está manifestando? Está manifestando de qué reino es Él. Del reino de la luz, del reino de paz. Yo por un momento quiero analizar mi vida y porque a muchos de nosotros nos han querido poner a pleito. Mas en tu trabajo quizás alguien te quiera poner a pleito. Y tú en lugar de pelear y en lugar de levantarte, manifiestas un espíritu pacífico, un espíritu amoroso, un espíritu no agresivo, servicial, generoso. Ese es el mejor mensaje que puedes dar. Porque hay gente que da un mensaje cristiano, pero con sus actitudes son bien peleoneros, hermano. Son bien agresivos. Y perdonen lo que voy a decir, pero yo conozco personas que profetizan, personas que se la llevan de intercesores, que se la llevan de muy consagrados, pero cuando les hacen algo,
son bien agresivos. Ellos provocan el pleito. Y aquellas palabras que se oyen, usted no sabe con quién se está metiendo. Usted no sabe que soy siervo de Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, Jesús le dijo a sus discípulos, porque los discípulos lo que querían era destruir a los samaritanos por no recibir a Jesús. Fíjese, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y los discípulos de Jesús querían que cayera fuego sobre los samaritanos. Y el Señor se les queda viendo y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Esa gente que ataca a la iglesia, esa gente que ataca a los hermanos, esa gente que ataca y que quiere pleito, sobre todo ahí en Facebook, que provocan el pleito para ver cómo entran en pleito. Me pregunto yo, ¿serán de Dios? ¿Entenderán que somos de un mismo reino? ¿Entenderán que pertenecemos a una misma familia? Me pregunto, tal vez son ignorantes, que no saben de qué espíritu son, o lo peor, no son de Dios. Por eso atacan, por eso pleitean, por eso dicen, hola, mire, yo, por ejemplo, esa gente que pelea contra la iglesia. Esa gente que ataca las iglesias. Yo no quisiera pensar que el gobernador de California sea, yo pienso que por ignorancia en lo espiritual está evitando algo bueno con las reuniones. Pero no podría descartar que detrás de él hubieran consejeros malignos que quisieran frenar el desarrollo de la iglesia. Porque la autoridad, repito, no está para castigar al bueno. ¿Por qué nos castigan? ¿Qué de malo hay por orar por ellos? ¿Qué de malo hay con cantarle a Dios? ¿Qué de malo hay con enseñar a la gente que sea justa, que sea buena? ¿Qué de malo hay con ser buenos ciudadanos, con pagar nuestros impuestos? ¿Qué de malo hay? Pero los que están quemando allá y los que están haciendo, a eso sí, ¿verdad? Las autoridades van a dar cuenta delante de Dios. Ellos van a estar un día delante de Dios, dando cuenta de lo que hicieron en su administración. Todos los hombres vamos a estar delante de Dios, pero lo que el Señor dice es, oigan, ustedes demuestren de qué reino son. Claro, si alguien va a llegar a tu casa a querer matar a la familia, robarte, no, ahí dice la Biblia, si el padre de familia sabe, se prepara. Yo me preparo con garrote, mi perro bravo, una 45, una ametralladora y un par de granadas. No voy a dejar que minen mi casa, pero si me quieren meter a pleito, pues agárrenlo, ahí está. Yo me recuerdo un día mi pastor me dio una lección tan especial, porque estábamos en una actividad evangelística en un parque y de repente un borracho ¡pau!, le pegó a su carro, y él, yo creo que amaba más a su carro que a su esposa, porque lo limpiaba todos los días. Y cuando vio su carro golpeado, y entonces llegó él, un hombre muy noble, un ejemplo fantástico, lo bendigo. Y entonces le dijo al borracho, mire lo que hizo. Creo que es justo que usted me pague para reparar. Y entonces el borracho dijo, no lo va a pagar. Usted sabe cómo son los borrachos, ¿verdad? Y yo estaba recién convertido. Yo sentía que la sangre del rey David me corría por las manos. Y yo decía, si mi pastor no le hace nada, yo me lo voy a bajar de un solo a este borracho. Porque cuando uno viene a Cristo todavía viene así lleno de tanta cosa negativa. Pero ya se acabó. Amén. Se acabó. Y entonces mi pastor le dice, por favor, mire lo que hizo. Y entonces al fin el borracho dice, bueno, ¿y cuánto es lo que pues con unos, era que sales, unos 100 que sale se arregla esto? Y el borracho se metió la mano a la bolsa y sacó un montón de dinero y se lo puso en la mano a mi pastor. Quizás eran unos, 1,000, 2,000 que salen, no sé. Y mi pastor dijo, no,
Dijimos 100, aquí está, guarde lo demás. Yo dije, wow, ¿ese es el evangelio? ¿Cuántas veces hemos peleado y hemos mostrado venganza? No, me la hizo, pero me la va a pagar algún día. Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, nos dio un ejemplo Jesús. Nos dio un ejemplo incluso el mismo Esteban. Acuérdense cuando lo están matando, Esteban nos da otro ejemplo. Manifestar ese espíritu de perdón, ese espíritu de... Fíjese que Romanos dice, voy a leer ahora el consejo apostólico aquí porque hay muchas cosas más que podría hablar, pero con esto creo que es suficiente. Romanos 12 del verso 18 al 21 dice, si se puede hacer, cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Si se puede, tened paz con todos. Tenga paz con su esposa, con su esposo, con su suegra, con su suegro. Tenga paz con el vecino. Tenga paz con su pastor, hombre, no sea pura lata. Si se puede hacer, cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis, dice Pablo, vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y me gustó mucho una historia que leí. Habían dos jovencitas, estaban jugando en el jardín y de repente rompieron la ventana de la casa de la vecina. Y entonces la vecina salió molesta, le empezó a gritar a la jovencita, llamó a la mamá de la jovencita y le dijo, mire lo que su hija hizo, y le empezó a gritar. La vecina era cristiana y entonces la vecina le dijo, mire, no, por favor, le dijo, cálmese, venga a mi casa y aquí platicamos y entonces aquí resolvemos el problema. Y la vecina dijo, sí, ahorita llego, en 10 minutos llego. Y entonces cuando llegó la hermana le abrió y le dijo, pase adelante, y de repente la vecina vio que la mesa estaba servida, que había pan, café y cosas así. Le dijo, oh, perdón, creo que tiene visita. No, le dijo, es para que comamos y que platiquemos sobre lo que mi hija hizo. Cuando aquella mujer vio la actitud, cambió. Porque fíjese usted que dice la Biblia que cuando uno hace algo bueno al enemigo, como darle de comer, como darle de beber, esas ascuas de fuego son razones para que se avergüence de ser malo. Las actitudes buenas llevan reflexión al corazón. Por ejemplo, ¿te hicieron daño? ¿Te agraviaron? ¿Te ofendieron? ¿Dan ganas de vengarse? No, haz una actitud buena. Voy a terminar con esto. Yo he sido pastor por muchos años. Estábamos en un culto de oración. Entró un diácono y me dijo, pastor, lo busca el vecino. Yo recuerdo eso, ese diácono me llegó a avisar, salí, cuando yo salgo, yo veo que el vecino viene, que era un trailero con su ayudante y traía cada uno un bate en la mano. Yo solo vi el bate y dije, estos me quieren pegar. El hombre venía irado, el hombre venía molesto, me empezó a decir, pastores, que bulla, y me empezó a discutir tantas cosas. Me recuerdo que
Yo ya no miraba, no oía las palabras, sino esperando el momento que agarraran el bate y darme. Cuando terminó de hablar, le dije, tiene razón, le ruego me disculpe. Le ruego que considere la construcción no es muy buena. El viento sopla, se lleva el sonido, y aquel hombre se bajó. ¿Sabe por qué? Porque apliqué algo que Jesús me enseñó. La blanda respuesta quita la ira. Si nosotros aplicamos esto, tendremos éxito con aquellos que nos odian, con aquellos que son nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, no hables de él, no lo ataques, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Eso es motivos de reflexión. ¿Para qué? Para que evidencies que tú eres del reino de la luz. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? No tanto con sus palabras, sino con sus actitudes. Por eso dejemos aquí esta plática. Jesús dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, manifiesta de qué reino tú eres y qué espíritu es el que está dentro de ti. Padre Dios, esta noche he predicado tu palabra y te doy gracias porque en tu gran bondad nos permites, Señor, no solo oír, sino estudiar tu palabra. Ayúdanos para poner en práctica estas realidades, para ser hombres y mujeres sabios. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de aquellos que ha estado en sintonía, Señor, y declaro sobre ellos paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No se olviden, el domingo 9:15 de la mañana comenzamos con nuestro servicio para bendecir al Señor. Dios me los guarde, tengan una linda noche y vamos a despedirnos cantando un coro al Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y simplemente dale gracias al Señor por hablarnos, por bendecir y guardar tu vida, tu familia, tu hogar. Pidámosle al Señor que reflejemos carácter del Señor. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Oh, dile porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita
Esperamos que te conectes para nuestro próximo Culto al Aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.